Pascuas de Resurrección. Hoy, domingo 31 de marzo, estamos celebrando la resurrección de Jesús. Vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Escuchemos. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan es muy específico en este día. Estamos en el tiempo de la resurrección, el tiempo en el que la vida vence a la muerte con la propia vida de Jesús y entonces nos gana la vida eterna. Y el Evangelio de San Juan hoy nos presenta la situación de los discípulos más cercanos a Jesús. Nos describe un ambiente concreto. Dice que era justamente el primer día después del sábado y que todavía estaba oscuro. Y esta oscuridad, queridos hermanos, se puede entender desde esta ceguera espiritual, desde esta falta de entendimiento, esa oscuridad de entendimiento que decían o que tenían los discípulos. No comprendían. Había pasado todo esto, había sido tan rápido, no sabían qué pasaría después. Estaban tristes, desilusionados, desesperados, no tenían ya una certeza de que continuaría este mensaje de Jesús. Sin embargo, suscita en María Magdalena esa fe y ese amor inmenso que tiene hacia Jesús, y ese amor la mueve a buscar a Jesús. Va al sepulcro y dice que encontró el sepulcro abierto. Y lo primero que hizo fue correr a decirle a los discípulos: alguien se ha llevado a nuestro maestro y no sabemos dónde lo han puesto. El amor la mueve, el amor la hace buscarlo hasta encontrarlo, queridos hermanos. Y entonces mueve también a estos discípulos. María contagia a Juan y a Pedro, estos discípulos que siguieron a Jesús de cerca en este camino de la cruz, y entonces corren también, los contagia con esa fe, con ese deseo de encontrarse vivo a su maestro. Y entonces dice que Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro. Juan llegó primero, vio, se inclinó, dice, vio, pero no entró. Y ese inclinarse, queridos hermanos, quiere también significar esta parte de para encontrar o para reconocer a Jesús resucitado, la presencia de Dios en nuestra vida, se requiere inclinarnos, se requiere abajarnos, se requiere quitar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para entender la sencillez de Dios y la cotidianidad con la que se nos presenta cada día en nuestra vida. Miró, pero no entró. Quien entró fue Pedro, y Pedro dice que contempló los lienzos que estaban ahí. Y después nos habla de que también Juan entró, vio y creyó. Queridos hermanos, porque estos dos verbos, contemplar, mirar,
es este momento en el que se les abren los ojos de la fe y ya no solo miran los lienzos, sino que miran al resucitado. Sus ojos físicos pueden ver, obvio, los lienzos, pero sus ojos de la fe y del amor que tienen hacia Jesús ya ven al resucitado y comprenden en ese momento que Jesús había hablado ya de que Él resucitaría, y entonces creen, tienen la certeza, hay evidencias. Y entonces, queridos hermanos, hoy Jesús también nos invita a hacer lo mismo que María Magdalena, a hacer lo mismo que Pedro y que Juan. Tenemos que contemplar en nuestra vida cotidiana la presencia del resucitado en nuestras vidas, porque todos los días se nos está manifestando. ¿Y qué tenemos que hacer? En la oscuridad de nuestra vida, en las tristezas, desilusiones, depresiones y en tanta cosa oscura que vivimos, acerquémonos a Jesús para que quedemos iluminados y llenos de su amor, para que nos pueda dar la vida eterna, para que nos pueda inyectar esa vida que Él solo puede dar, como lo hizo con María Magdalena y los discípulos. Y al igual que a ellos, al encontrarnos con Jesús y que nos llene de esa luz inmensa de resurrección, podamos ir con nuestros hermanos a compartir esa alegría de Jesús ha resucitado porque vive ciertamente en mi vida. Lo experimento todos los días y quiero que tú también lo experimentes. Pues hermanos, vayamos todos a compartir nuestra fe de este Jesús resucitado que nos ama y que nos invita a vivir verdaderamente en Él. Que Dios les bendiga.